Nuevamente estamos conectados a través de esta plataforma, mis hermanos. Lamentamos mucho la caída de la primera transmisión, pero es derivado a los ordenadores de las plataformas virtuales, entre las cuales pues, nos presentaron un error. Sin embargo, pues estamos aquí nuevamente a través de esta tarea y esta labor de continuar con esa educación que propiamente estábamos platicando al principio. Sin embargo, haciendo una pequeña retroalimentación, hacemos referencia a este tema, educar es amar, más que por la instrucción se transformará la humanidad. Propiamente dicho, nuestro codificador Allan Kardec nos hace referencia a que a través de la educación recibida por entidades, tanto desde el plano espiritual como desde el plano material, sin discriminación de identificar cuál vaya a ser el nivel progresivo que estos vayan a tener, nosotros vamos a tener esa oportunidad de transformar y propiamente dicha, la palabra educación no es lo mismo a instrucción. Es ahí en donde prevalece esa contraparte y nos hace referencia a que nosotros debemos de realizar ese trabajo en el cual la instrucción nos va a hacer referencia a únicamente tener ese conocimiento adquirido. Sin embargo, la educación propiamente nos hace referencia a tener la capacidad intelectual, moral y afectiva, que era lo que previa que se tornara ese error de comunicación entre las plataformas virtuales, hacía referencia a la ejemplificación de tener un tomate y si nosotros vemos que está maduro, que está pasado, nosotros vamos a tener esa convicción y esa certeza de que la salsa de tomate no va a tener el mismo sabor, no va a tener la misma nutrición para continuar con él. Es por eso es que aquí, no solamente con ese ejemplo, hacemos referencia a esta contraparte. Y esta información es propiamente extraída del diccionario de la Real Academia Española. Con ello, mis hermanos, a través de los antecedentes de la evolución de la humanidad y del mundo espiritual, traemos los antecedentes propiamente dicho de la educación y cómo es de que la educación ha tenido su mayor auge y su mayor relevancia en el mundo material. Vámonos al año 330 antes de Cristo. Uno de los guías espirituales reencarnados, como lo fue Platón, su misión fue fundar la primera academia de Atenas. Es ahí en donde parten los primeros centros o el primer centro fundado propiamente dicho dentro del planeta Tierra. La verdadera misión era dar esa orientación a toda la humanidad que pertenecía propiamente dicho a donde estaba establecido este lugar o este centro en el cual le brindaría cómo comportarse y cómo adquirir esos poderes de conocimiento, de las habilidades y el desarrollo de las cualidades. Sin embargo, a través de cómo fue fluyendo el tiempo como tal, nos damos cuenta que entramos de lleno a lo que fue la Edad Media y es ahí en donde toma el mayor auge. La Iglesia Católica estableció las escuelas catedralicias, esas escuelas que propiamente se dedicaban a la educación moral y a la educación intelectual, que ellos tenían la capacidad de tener esa intelectualidad, de continuar con ese conocimiento como tal. Muchos de aquí se preguntarán, bueno, pero si en la antigüedad no existían maestros, ¿quiénes formaron a esas personas que tenían esa oportunidad de dar ese conocimiento? Resulta, mis hermanos, que eran espíritus de alta evolución que tuvieron esa tarea de venirnos a dar ese conocimiento y sobre todo más que ese conocimiento tuvieron la certeza y el amor de poder compartir lo que ellos fueron adquiriendo. Recordémonos que al momento de nosotros educar, no solamente es decir lo que yo pienso, sino que es llegar a un compartimiento de conocimientos y asimismo es un aprendizaje recíproco. ¿Qué quiere decir eso? De que tanto el que enseña como el que recibe la enseñanza
aprenden al mismo momento. Sin embargo, a través de la evolución, a través del mundo material, la edad contemporánea, nacen los actuales sistemas educativos inspirados en la labor de Prusia, de Juan Amos Comenio, llamada la educación prusiana. Es aquí en donde nosotros ya tenemos ese conocimiento o nace propiamente el actual sistema educativo que nosotros conocemos. Pasar por una fase de kinder, pasar por una fase de primaria, pasar por una fase secundaria y así sucesivamente hasta llegar a los niveles intelectuales académicos que cada uno de nosotros desea desarrollarse y especializarse como tal. Recordémonos de que cada una de las diferentes ramas y especializaciones de los diferentes trabajos o de las diferentes profesiones que existen dentro del planeta Tierra son dedicadas propiamente para satisfacer las necesidades y tener esa ayuda de poder continuar y ayudar a realmente a estas personas que tengan esa necesidad de poder solventar dichas profesiones. Recordémonos de que cada profesión dentro del planeta Tierra tiene su por qué y su para qué. Si no existiesen personas especializadas en la materia, tarde o temprano vendrían guías espirituales a darnos esa inducción de cómo especializarnos día con día. Es por eso, mis hermanos, que dentro de todo este ámbito material, nosotros tenemos esta tarea y esa oportunidad de continuar con cada una de las esencias intelectuales que se nos vienen propiamente dichos. Esta información es extraída propiamente de fuentes confiables a través del Internet, pero entre las cuales nos abre y nos da ese conocimiento de tener esa contraparte de los antecedentes propiamente dichos de la educación. Pero con esto, a través de ese análisis que acabamos de iniciar, existen diferentes tipos de educación. La respuesta es sí. Y esos tipos de educación no es lo que nosotros tradicionalmente hemos conocido, como decir educación primaria, educación secundaria, no. Esta educación se clasifica por formal, no formal e informal. La formal son aquellas escuelas, institutos, universidades donde se hacen reconocimientos por certificados de estudios. Es aquel conocimiento, aquella educación entre las cuales al culminar nosotros toda la fase de preparación y evaluación, nosotros somos merecedores de un título, de un cartón, únicamente para dar referencia de que sí cumplimos con todos los aspectos y que estamos preparados para continuar y desempeñarlo dentro de nuestro diario vivir. Por otra parte, lo no formal es que no se rigen por un particular currículo de estudios. ¿Cómo lo podemos ver nosotros inmerso o a través de qué lo podemos ver nosotros referenciado? A través de estudios propiamente dichos, como aprender un lenguaje, aprender alguna capacidad intelectual diferente a lo que no sea académico, sino que es algo que propiamente es desarrollar nuestras habilidades y destrezas. Por otra parte, tenemos lo informal y eso es lo que impacta dentro de cada uno de nosotros, porque hay quienes a través de la expiación o de la reencarnación que tuvieron en esta oportunidad, hay en una gran población un porcentaje de hermanos materiales encarnados que no tuvo la oportunidad de asistir a un centro educativo que los que anteriormente hemos mencionado, pero eso no los excluye de no tener la oportunidad de educarse, porque entran y son calificados todos sus aprendizajes a través de la educación informal que es recibida dentro de los ámbitos sociales. Cabe mencionar, mis hermanos, que dentro de la práctica, dentro de nuestro diario vivir, influye y se ve inmerso que poseen más valores morales las personas que no tienen un título académico, personas que no tienen especializaciones. ¿Y a través de qué es esa educación que ellos recibieron? A través de la educación moral que recibieron dentro de sus hogares. Con esto, mis hermanos, no quiere decir de que los que no tuvieron o no tienen un título formal o no formal, quiere decir de que no tengan educación.
La respuesta es que todos tenemos esa educación, pero que debe de existir ese equilibrio entre lo moral y lo intelectual. Pero ¿qué pasa lastimosamente dentro del ámbito material? Que los que poseen un mayor o un título universitario carecen de valores básicos y esenciales que se deben de tener dentro del mundo material. Y eso realmente es a consideración de cada uno de los que estamos encarnados, de cómo evolucionar ese tipo de sentimientos morales, pero que con ello también nosotros entramos de lleno a lo que es la esencia del espiritismo y la educación, porque nosotros ya ahorita tocamos todo el tema de la educación propiamente dicho desde el punto de vista material. Claro, no es a profundidad lo que acabamos de llenar, sino que es una pequeña retroalimentación y que a lo largo la esencia del espiritismo y la educación, según el codificador del espiritismo Allan Kardec, hay tres aspectos importantes a considerar, que eso en todos los centros espíritas no lo enseñan, pero hoy vamos a retroalimentar un poquito ese conocimiento que nos dan en los diferentes lugares. Y esos tres elementos son la ciencia, la filosofía y la moral. La ciencia es la ciencia experimental en cuanto a la observación de los fenómenos de mediúmnicos, la innegable realidad de la existencia de los espíritus y las relaciones que establecen entre el mundo corporal. Es aquí en donde entra de lleno la labor del adoctrinamiento del espiritismo como tal. ¿Qué pasa ante la ciencia? ¿Cómo dar esa educación? ¿Cómo dar ese conocimiento de la experimentación? Claro, lo hablo desde el punto de vista material, pero el tener el acercamiento al mundo espiritual no debe afanarnos por tener evaluaciones científicas, por tener conocimientos empíricos entre la ciencia y la materialidad, no, sino que propiamente la doctrina espírita abarca la ciencia porque todo tiene un porqué y un para qué. Las ciencias, mis hermanos, son exactas. No hay más, no hay menos. Todo llega en el preciso momento, llega en la misma convicción en que nos da esa oportunidad de la ciencia experimental en la observación de los fenómenos mediúmnicos. ¿Y cómo lo podemos nosotros ver inmersos dentro de la ciencia propiamente dicho? Miremoslo con algo que es un vital muy material, que ahorita pues está en un pachón azul, pero como lo es el agua. Resulta que el agua contiene elementos químicos, mantiene dos de hidrógeno y uno de oxígeno. ¿Qué pasa si yo unifico esas particularidades y las fusiono entre ambas? ¿Será que tengo el resultado del agua? La respuesta es no. Científicos han hecho diferentes experimentos de unificar cada uno de estos átomos, de cada uno de los elementos de la tabla periódica, pero no tienen esa fusión como la da esa parte de la explicación de la ciencia. La innegable realidad de la existencia de los espíritus, mis hermanos. Propiamente dicho eso, nosotros estamos rodeados de energía. ¿Y qué son los espíritus, mis hermanos? Esa energía que en algún momento nosotros no tenemos la oportunidad de poder decir, aquí a la par mía hay uno, aquí a la par mía hay otro, aquí enfrente hay otro, ¿no? Simple y sencillamente ellos están donde estos hermanos son atraídos a través de nuestro pensamiento, a través de nuestra manera de ser. Y esa relación que existe entre el mundo espiritual y material, que es a través de que debe de existir un elemento que vaya a interferir entre el mundo material y el mundo espiritual. No es como lo vemos propiamente dicho en las películas de terror, que se van a comunicar o manifestar estos espíritus o estos hermanos que nosotros en algún momento tenemos la oportunidad de tenerlos en cualquier lugar y en cualquier momento. La filosofía, mis hermanos, es la explicación del porqué de la ciencia. Y en esta nos hace referencia a la existencia de Dios, origen, naturaleza y destino de los espíritus y la inmortalidad del alma. Es aquí en donde
la filosofía en muchas oportunidades no es compartida dentro de las religiones masificadas que existen a nivel material. Es por eso que dicen y empiezan esa discrepancia entre que la religión uno y la religión 2, cada uno tiene sus diferentes dioses. Pero ¿qué pasa con la esencia y la educación que la doctrina espírita nos ofrece? Está muy bien. Si la religión uno y la religión 2 tienen cada uno su dios, recordémonos de que Dios es omnipotente y el todopoderoso. Si ellos lo veneran de una manera y esta otra parte lo venera de otra, no hay problema que esa veneración va hacia un mismo Dios. Esa es la razonabilidad que nos da la doctrina espírita. Con el origen, naturaleza y destino de los espíritus, se ven inmersos a través de la reencarnación que cada uno de nosotros tiene. Y existen personas que han reencarnado y que han sido evaluadas, la respuesta es sí. Entonces, a través de eso, mis hermanos, la filosofía parte dentro de la esencia del espiritismo y la educación, porque nos da el por qué tiene la inmortalidad del alma, el por qué fuimos creados, con qué objetivo hemos sido tomados en cuenta y hacia dónde vamos al culminar nuestra fase de expiación dentro de este planeta Tierra. Sin embargo, también entramos de lleno a la moral, a esa moral que nos explican esas consecuencias morales, la supervivencia y preexistencia antes y después de la vida física. Ahí es en donde entra en relación los tres elementos que acabamos de platicar y que les acabo de exponer para nosotros tener esa convicción de que propiamente la esencia del espiritismo y la educación, esos tres aspectos en cualquier educación espírita que nosotros tengamos la oportunidad de asistir o que tengamos nuestro alcance de poder iniciar a estudiar, es siempre va a existir estos tres elementos que acabamos de platicar. Pero más allá de los tres aspectos, el espiritismo tiene un carácter eminentemente pedagógico, no solo porque Allan Kardec haya sido un educador, sino por la base de la filosofía espírita es una propuesta de la educación del espíritu. ¿Qué nos hace ese llamado Allan Kardec a esto? Que propiamente los tres elementos nosotros no lo tengamos como una instrucción, sino que lo tengamos como una educación como tal. ¿Y por qué es eminentemente pedagógico? Resulta que para nosotros tener ese conocimiento de la doctrina espírita es preciso estudiarla y mucho. Pero aquí es en donde para los que quizás están viendo por primera vez esta transmisión, ver esa pregunta, ¿cómo? ¿Cómo iniciar esa parte? Porque para iniciar con el estudio de la doctrina espírita existe un orden que el propio Allan Kardec sugirió para que nosotros tengamos esa facilidad y esa razonabilidad de tener ese estudio en previo de la teoría. Los hechos vendrán después y se le comprenderá, sea cual fuera el orden de las circunstancias se lo presenten. ¿Cómo hacer que ese estudio sea metódico, mis hermanos? ¿Por qué? Porque existen muchos hermanos que inician el estudio de la doctrina espírita, pero únicamente iniciaron con el libro que quizás tal vez había que culminar y hasta después leen el libro principal que abre todo este tipo de conocimientos. Pero todo este conocimiento que ahorita les estoy exponiendo es extraído propiamente del capítulo 1 del libro que es el Espiritismo codificado por Allan Kardec. ¿Y cuál es esa secuencia que él nos hace referencia o que él nos propone para iniciar con este estudio? Esto es como cuando nosotros estamos, lo voy a poner en un ejemplo muy quimérico, pero que propiamente nos ayuda a tener ese entendimiento del por qué debemos de seguir esta secuencia. Y volvemos a la ejemplificación de la cocina. ¿Qué pasa cuando nosotros realizamos y preparamos un alimento? ¿Será que ponemos primero la estufa o primero preparamos los alimentos y ya cuando ya tenemos todo preparado ponemos la estufa? Resulta que va a quedar a consideración de cada uno de los que preparan estos alimentos. Sin embargo, la mayor esencia para que nosotros tengamos esa convicción de cocinar, lo más prudente es encender la estufa, poner a calentar un poco los sartenes que nos van a servir para transformar este producto
y ya prepararlos propiamente. Es la educación que propiamente he recibido yo al momento de preparar los alimentos. Sin embargo, recalcando y retornando a este tema que nosotros hemos platicado, iniciamos con el libro ¿Qué es el espiritismo? Es el libro en el cual nos explica y nos abarca diferentes puntos de vista de lo que es propiamente la doctrina espírita. Seguido de ello, debemos de continuar con el estudio del libro de los espíritus. Ese libro de los espíritus en el cual es propiamente codificado entre el mundo espiritual y el mundo material a través de Allan Kardec. Prosiguiendo, continuamos con el libro de los medios. Ya nosotros tener un amplio conocimiento de la doctrina espírita, entramos de lleno a cómo el mundo espiritual va a tener la oportunidad de comunicarse con el mundo material. Después, también de existir ese conocimiento moralista del espiritismo propiamente dicho. Y eso es a través del evangelio, según el espiritismo, en el cual nos van a abarcar todos los preceptos y ese conocimiento que Jesús nos vino y nos enseñó en la oportunidad que tuvo de tener dentro de este planeta Tierra. Prosiguiendo a eso, siempre debemos nosotros de tener esa convicción del porqué de las expiaciones morales. Y uno de los libros puntuales y precisos es La justicia divina. Ese libro en el cual nos explica el porqué de muchas circunstancias que en algún momento nosotros tenemos o no comprendemos o simple y sencillamente rechazamos. Ahí es en donde nos termina de dar ese conocimiento y esa oportunidad de continuar con esa parte esencial de la doctrina espírita. Luego entramos de lleno con el libro de la Génesis, pero el significado de la Génesis es el inicio de todo. Entonces aquí alguno de los que está aquí presente me puede decir, ¿y por qué no iniciamos con la Génesis? Resulta que el libro de la Génesis es un libro bastante completo que nos ayuda y nos enseña propiamente cómo fue la creación de los mundos, del espíritu y de cada una de las esencias materiales que nosotros tenemos dentro de este planeta Tierra y dentro del sistema solar. Pero ¿qué pasa si yo este libro lo leería al principio? Este libro está completamente lleno de muchos significados muy técnicos que en algún momento, al momento de estarlo estudiando, nos tiende a confundir o no le damos esa esencia que el libro nos trata de interpretar y nos trata de abarcar a través de las diferentes codificaciones que existen dentro de ese libro. Siguiendo de ello, continuamos con un resumen de todo lo que acabamos de leer, el espiritismo en su más simple expresión. Pero ¿qué pasa dentro de algunos estudiantes de la doctrina espírita? Se saltan los 6 libros que anteriormente les leí, llegan y estudian el espiritismo en su más simple expresión y ya se consideran unos grandes estudiantes de la doctrina espírita. A criterio personal, están en su libre albedrío de poderse considerar ahí, pero propiamente no hemos tenido una esencia o una forma metódica de iniciar con el estudio propiamente dicho del espiritismo. Claro, el espiritismo en su más simple expresión es un resumen de todos esos 6 libros, pero que a la larga nos va a impactar para ayudar a fortalecer nuestro conocimiento que hemos ido adquiriendo. Luego de leer el libro, que es pequeño, que aproximadamente tiene entre 20 a 30 páginas, entramos con el libro de resumen de la ley de los fenómenos espíritas. Es ahí en donde ya le damos el significado a todo lo que pasa dentro de ese resumen que existe dentro de ese libro. Y por último, culminar con el libro Viaje Espírita en 1860. Entonces, esta es la forma metódica que Allan Kardec nos propone para iniciar con esa educación de la doctrina espírita. Si en algún momento nosotros no tuvimos la oportunidad o la accesibilidad de iniciar con este estudio, lo pudimos realizar nuevamente. Uno de los grandes espíritas en el mundo reencarnados hace referencia a que él ha leído el libro de los espíritus en una cantidad bastante repercutiva, el libro de los espíritus, pero que hay algo que le llama mucho la atención.
que cada oportunidad que él tiene para iniciar con esta lectura, él aprende algo nuevo. A pesar de que lee las mismas preguntas, a pesar de que lee el mismo significado, pero ya nosotros tenemos una diferente capacidad de obtener ese conocimiento. Tenemos una perspectiva diferente a la cual la tuvimos el día de ayer o con la con anterioridad lectura de ese libro. Si nosotros iniciamos con ese estudio metódico, mis hermanos, tenemos esa convicción de que la educación espírita está propiamente razonable a través de la codificación de Allan Kardec. Muchos me podrán decir, bueno, pero es que solo Allan Kardec, si existen más otras infinidad de obras literarias del espiritismo, la respuesta es sí, pero que son complementos propiamente dichos para que esta doctrina espírita sea razonable y en ningún momento se llegue a confundir en unificar o mezclar otros conocimientos, ¿no? Cada conocimiento está en su propio libre albedrío, pero que realmente la doctrina espírita, para que sea metódico este estudio, debe de seguir esa secuencia que nos sugieren. Claro, dentro del libre albedrío de cada uno de nosotros está decir, bueno, este lo leo, este no, ok, pero propiamente esta es la recomendación que en esta oportunidad tengo a bien darles a la expectativa como tal. Desde un punto de vista espírita, la educación no empieza en la cuna ni termina en la tumba, sino que antecede al nacimiento y trasciende a la muerte del cuerpo físico. Es una acción constante, ininterrumpida, que ayuda a modificar a los seres, ayudándolos en la escala evolutiva rumbo a la perfección en la estela infinita del tiempo. ¿Qué pasa cuando nosotros únicamente tenemos el conocimiento, más no la práctica? Es ahí en donde nos hace referencias esta lámina, que nosotros decimos que la educación no empieza en la cuna ni termina en la tumba. Nosotros cuando estamos en el mundo espiritual, también tenemos esa oportunidad de seguirnos educando. ¿Y cómo se van a educar los guías espirituales si allá no existen libros materiales? Resulta que ellos, a través de la oportunidad que nosotros tenemos al dar este tipo de temas, al tener centros espíritas abiertos, ellos llegan a esos lugares a alimentarse de ese conocimiento espiritual. No solamente es en esos lugares que ellos van a aprender, existe la sociedad, existen los lugares académicos, ellos se van a sentir atraídos en donde ellos mayor les plazca ese conocimiento de tener la oportunidad de la educación. Sin embargo, los objetivos de la educación espírita propiamente dicho, mis hermanos, es promover la integración del niño, joven, adulto, consigo mismo, con el prójimo y con Dios. Proporcionar el estudio de la ley natural que rige el universo, de la naturaleza, origen y destino de los espíritus, así como relaciones con el mundo corporal. Considerar al hombre integral en los 4 niveles energéticos: espiritual, mental, físico y emocional. Esos son propiamente los objetivos de esa educación espírita, mis hermanos. No solamente es haberles propuesto un estudio metódico de esta doctrina espírita, sino también realmente promover estos objetivos como tal. La integración del niño y joven es algo que influye y le da esa preparación y ese aliciente a las futuras generaciones reencarnadas en este planeta Tierra. Cabe mencionar, mis hermanos, que no solamente dentro de los centros espíritas hay que dar ese conocimiento o esa preparación o esa integración, también influye mucho dentro de los hogares, dentro de los centros educativos, en fin, en cualquier lugar que nosotros tengamos ese conocimiento, podemos darle esa integración de las personas. Y recordemos que no solamente consigo mismo, debe de existir con el prójimo, pero primordialmente con nuestro Padre Celestial como lo es Dios. Luego, el estudio de la ley natural que rige el universo, el origen de los espíritus, así como las relaciones con el mundo corporal. Ojo con esto, que aquí no nos dice, miren hermanos, vengan y aquí hagan sus consultas, hagan esto, hagan lo otro, no. Aquí únicamente nos dan esos conocimientos
para que nosotros ya tengamos establecido cuál es el objetivo de tener el acercamiento con el mundo espiritual, el poder ayudar a estos hermanos, recibir y atender a estos guías espirituales y recibir el conocimiento propiamente dicho de ellos, son los objetivos de la educación espiritual. Y cuando se hace referencia al hombre integral, es desde el punto de vista espiritual, mental, físico y emocional. En simple y sencillo resumen de esto es hacerle tener en cuenta que debe de prevalecer sobre cualquier aspecto material la ley del amor dentro de uno mismo. Y así es como, mis hermanos, educar dentro de la concepción espírita no solamente es ofrecer los conocimientos del espiritismo, sino envolver al educando en una atmósfera de responsabilidad, respeto a la vida, fe en Dios, consideración y amor a los semejantes, valoración de las oportunidades recibidas, trabajo constructivo, integración consigo mismo, con el prójimo y con Dios. Esto es propiamente dar el espiritismo a la humanidad. No es venir y decir, mire hermano, venga, asista, ayude, dé, no. Ellos se van a sentir atraídos a través de la responsabilidad que cada uno de nosotros que tenemos la oportunidad de ser estudiantes de la doctrina espírita, sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, pero más que saber qué es eso, es la ley de causa y efecto. Si yo realizo una acción, en un futuro va a tener las repercusiones de ese actuar o de ese sentir. Respetar a la vida no solamente es venir y respetar la mía, sino que respetarla en los demás. La fe en Dios, mis hermanos, es algo que siempre va a existir en cualquier aspecto que nosotros vayamos a considerar. Considerar el amor y con los semejantes, la valoración de las oportunidades recibidas, el trabajo constructivo que debe existir y la integración con uno mismo para dar esa educación dentro de la concepción de la espírita. Es aquí en donde si estuviésemos en un salón reunidos, haría la pregunta, ¿cómo conocimos la doctrina espírita? Y resulta que cuando tenía la oportunidad de dar estos temas dentro de la Escuela Filosófica Luz y Caridad presencialmente, muchos hermanos o muchos de los que asistíamos era por el maestro Dolor. Ese maestro Dolor que nos ayuda y nos enseña y nos hace ese llamado de atención para que realmente tengamos esa valorización de las oportunidades recibidas. Nosotros no veíamos esas pruebas o expiaciones como una maldad, como un maltrato, ¿no? Sino que la doctrina espírita nos ayudó a verlos como valorar esas oportunidades recibidas. En palabras simples y sencillas, es amar a nuestro dolor, mis hermanos. Entonces, con eso, los elementos fundamentales para la educación espírita, propiamente dichos, es el niño y el joven, el educador, la familia y el centro espírita. El niño y joven, la principal finalidad del espíritu que retoma la forma en cuerpo infantil es ser educado nuevamente. Las impresiones positivas que recibe durante la infancia pueden, ahí eso es extraído propiamente de un libro, pero ahí son determinantes en su existencia actual, debido al estado en semiconciencia del espíritu encarnado en un cuerpo infantil. Sus barreras de defensa psíquica están neutralizadas, está más predispuesto, más receptivo, más maleable, más abierto a todas las influencias. Cuando nosotros solicitamos y aclamamos esa benevolencia de nuestro Padre Celestial, mis hermanos, es a esto, a uno de los principios de la justicia divina. Esa oportunidad de cambiar nuestro pasado y transformarlo, no solamente desde nuestra manera de ser, sino que Padre Celestial nos facilita a papá y a mamá. Y es ahí en donde entra de lleno el educador, porque es la parte fundamental en la educación espírita. Las palabras, gestos, pensamientos y sentimientos son importantes en el proceso educativo. Es ahí en donde la tarea y la labor de los padres de familia es, mis hermanos, ayudar a estos seres
que se nos encomendaron dentro de nuestra tarea para convertirlos en personas de bien. Quizás el espíritu que nosotros vayamos a tener la oportunidad de educar en un pasado, tuvo un pasado bastante malo, pero que en esta oportunidad que se le está dando o que él tuvo el merecimiento de reencarnar, es para ayudarle, porque recordémonos de que si nosotros supiéramos que fuimos en un ayer, lastimosamente nosotros estaríamos en un estado de turbación, porque imagínense que a mí en lo personal me dijeran ahorita que estoy trabajando y que tengo la oportunidad de dar estos temas, me dijeran, mire Marvin, usted en un ayer fue un criminal, fue un asesino, fue esto y fue lo otro. Realmente uno entra en un estado de turbación. Es ahí en donde propiamente el conocimiento y la educación nos hace referencia y nos da la oportunidad de transformar. Sin embargo, los educadores espíritas profundizan en los conocimientos doctrinarios, se perfeccionan y estudian metodologías y técnicas de enseñanza. Es aquí, mis hermanos, en donde el Centro Espírita o la Escuela Filosófica Lúcica hace mucha referencia a este tema. ¿Y por qué? Porque si se han dado cuenta a través de esta trayectoria que hemos tenido de actividades virtuales, hemos existido o ha existido una parte metódica de cómo conllevar este adoctrinamiento como tal. Primero, porque sabemos y estamos convencidos de que no solamente nos ven estudiantes propiamente de la doctrina espírita, sino que al estar en redes sociales, llega a cualquier lugar esta transmisión. Entonces debemos de continuar y llevar esa esencia metódica, razonable y sin herir susceptibilidades. Es por eso, mis hermanos, que cuando tenemos la oportunidad de tener diferentes invitados, existe una metodología para nosotros evaluar y saber cómo es la manera de trabajar. Y esa sesión o ese visto bueno no solamente viene desde el punto de vista material, viene a través de instrucciones e inspiraciones recibidas propiamente dicho de los guías espirituales. Cuando hemos visto o no hemos tenido transmisiones, mis hermanos, es porque propiamente nosotros estamos realizando esa estructuración razonable y no es venir y decir, esta semana va esta persona, hay que salga y que mire, que dé el tema que dé. No, existe un respeto, existe una profundización en los conocimientos doctrinarios. Si nos damos cuenta, mis hermanos, cada uno de los expositores que han tenido la oportunidad de estar en esta plataforma ha tenido su diferente manera de trabajar, ha tenido su diferente manera de disertar los temas. En lo personal, a mí, mis hermanos, me gusta mucho comparar y traer este conocimiento dentro de lo que es la sociedad y dentro de lo que propiamente los espíritus nos dicen. Quizás no tenga yo la edad material avanzada que digan, es que el señor Marvin, ¿no? 25 años entre los cuales me han dado la oportunidad de trabajar y de estar integrado en este trabajo, entre los cuales, pues, propiamente dichos, han sido y tomados en cuenta de mi persona con una responsabilidad que sé que en algún momento este conocimiento va a llegar a personas o espíritus que así lo necesiten. Y es por eso esas técnicas de enseñanzas que si se han dado cuenta o han tenido la oportunidad de analizar cada uno de los diferentes temas que se han dado, esas técnicas de enseñanza han sido a través de foros, de conversatorios, de invitados especiales, entre los cuales existen los diferentes tipos de aprendizaje. Y es por eso que en lo personal, pues he sido agradecido con Padre Celestial y con el mundo espiritual que me ha dado la oportunidad y más que toda esa oportunidad de tener esa responsabilidad de trabajar desde este punto de vista. No basta solamente con conocer teorías, aplicar metodologías, es preciso una predisposición interna, comprensión amplia de la vida, pues el educador verdadero es aquel que antes de hablar, ejemplifica, antes de teorizar, siente y antes de ser profesional es un ser humano. Dentro de mi carrera profesional y dentro de mi ámbito laboral, es algo que les hago referencia yo a mis compañeros de trabajo. ¿De qué nos sirve tener un título universitario? ¿De qué nos sirve tener una especialización si propiamente yo no soy humano y no soy empático?
por sobre cada uno de los títulos, logros académicos, educaciones, especializaciones que nosotros tengamos, mis hermanos, si nosotros no sentimos, no somos conscientes y no somos empáticos, mis hermanos, esa fase de educador estaría propiamente perdida. Y es ahí en donde propiamente abarca uno de los elementos dentro de este adoctrinamiento espírita. Luego entramos con este tema, la familia. Es el lugar donde debemos conquistar y ejercitar virtudes fundamentales como la paciencia, amor, contribuir con el progreso del otro. Mientras en clase cabe a los educadores la exposición teórica y ejemplificación de las enseñanzas evangélico-doctrinarias de una forma metódica y sistemática en el hogar, cabe la demostración práctica, la vivencia diurna y real de las lecciones. Es aquí en donde nos hace referencia y nos hace ese llamado de que la educación también parte dentro de la familia. Hay muchos en algún momento confunden de que toda la educación es recibida en los centros educativos, de que es recibida en las iglesias, de que es recibida en los centros espíritas, pero la respuesta es no. La familia es el lugar donde debemos de conquistar y ejercitar virtudes fundamentales, esencialmente la paciencia, el amor y contribuir con el progreso de los demás. Entonces, mis hermanos, la educación dentro de la familia es propiamente para ayudar a fortalecer y ayudarnos a cada uno de los que estamos aquí presentes a ser mejores día con día. Quizás dentro de nuestra preparación infanto-juvenil no tuvimos una familia unida, pero no repitamos esos ciclos con la oportunidad que se nos da de tener una familia como tal. Y si ahora somos padre o madre de familia, tengamos esa convicción de no repetir esos ciclos y continuar con esa esencia de no ayudar a los demás. Por último, y uno de los elementos principales dentro de la educación espírita es el centro espírita propiamente dicho. Es una escuela de almas y es importante que se reconozca la educación como una tarea de lo más alta expresión en la actualidad de la doctrina espírita. La tarea de educación es la mejor manera de que el centro espírita realice la mayor de las finalidades del espiritismo, transformar a todos los hombres de bien, visto que la educación es una de las primeras actividades como base para la construcción moral del nuevo mundo o del mundo nuevo. Esta educación, mis hermanos, ¿por qué el centro espírita que actualmente tiene la oportunidad de dar este conocimiento se llama escuela? Por lo mismo que nos hace referencia a esta lámina. Es una escuela de almas. Llegan diferentes espíritus con diferentes necesidades, con diferentes alicientes, con diferentes oportunidades que tienen que valorizar y sobre todo reconocemos que la educación prevalece sobre cualquier solicitud que realicen dentro de estos centros espíritas. ¿Qué es lo que nos ayuda el centro espírita o la escuela heliosófica Luz y Caridad a tener esa convicción de que la educación nos ayudará a fortalecer y a comprender nuestro proceso? Hay muchos que sentimos ese reconfortamiento al asistir a un lugar físicamente. Pero ¿qué es esa esencia de asistir físicamente a ese lugar? De que recibimos instrucciones, de que recibimos ese apoyo espiritual de los guías espirituales y que propiamente es la educación la que conlleva a estos centros espíritas a tener primero, previo al trabajo del lapso mediúmnico, una charla doctrinaria para que todos nuestros obsesores que están alrededor de nosotros tengan la oportunidad de educarse como tal. Es aquí en donde entra todos los elementos que anteriormente hemos platicado, que propiamente dichos, al tener una educación y algo de la educación con amor, es que estos espíritus van a cambiar su manera de pensar. No es de que se alejen en un centro espírita, es de que lleguen a un entendimiento y a una razonabilidad del porqué de las cosas. Y es ahí en donde muchos asistentes a las escuelas o los centros espíritas
Van aquí, van allá, van acá, hoy voy allá, mañana acá, pero están en su libre albedrío. Pero hay algo que sí nosotros debemos de tener reflejados e inmersos, mis hermanos. Nos debemos identificar en un lugar con una metodología de estudio. Con eso no estoy diciendo que Escuela Filosófica Luz y Caridad tenga el mayor top del conocimiento, que aquí nosotros tenemos la verdad propiamente dicha, ¿no? Pero el trabajo que se ha realizado es propiamente un trabajo de amor y tal como lo dice su nombre, luz, porque nos ayuda a esclarecer una infinidad de dudas, de problemas sin resolver. Cuando hago referencia a problemas sin resolver, no quiere decir de que ayudamos a cambiar el entorno material, no, 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 sino que esas dudas que en algún momento dentro de la humanidad prevalecen y nos tienden a confundir. Y la caridad, mis hermanos, esa caridad que en algún momento está muy tergiversada, hasta propiamente por los hermanos que llegan materialmente al centro espírita. Es que caridad es dar objetos materiales, ir a ayudar, ir aquí, pero no solamente existe la caridad moral, la caridad intelectual, existe la caridad moral. Y una de las caridades morales que Escuela Filosófica Luz y Caridad realiza es tener este conocimiento gratuito. No se cobra ni un centavo material, no se piden ayudas, no se pide nada. Al contrario, esta luz, tal y como la había platicado, es propiamente para quien así lo desee y así lo tome. La tarea de la educación es que realice la mayor de las finalidades del espiritismo. ¿Cuál es esa formalidad? Esa finalidad es transformar a que todos en algún momento seamos hombres de bien. ¿Y cómo se va a ver eso inmerso? Para contribuir a la construcción moral de un mundo nuevo. ¿Y cuál sería ese nuevo mundo, mis hermanos? Convertir este planeta Tierra en un planeta que ya no sea de expiaciones y pruebas, sino que sea a partir de ese cambio un planeta regenerativo. Educar es desarrollar las potencias del espíritu, no solo por la adquisición del saber, sino por la formación y consolidación del carácter. Educar entonces tanto para los fines de la existencia presente como para nuestras metas eternas debe ser una acción que despierte de manera equilibrada e integrada todos los potenciales del alma. La educación debe dirigir el sentimiento y la instrucción a la inteligencia para formar personas saludables del alma y del cuerpo. Entonces, mis hermanos, con esto tengo a bien haber iniciado con este nuevo ciclo de conferencias. ¿Por qué el educar es amar, mis hermanos? Porque el amar es querer ver a la otra parte, querer ver al prójimo de una mejor manera. ¿Y cómo vamos a poder contribuir con ese cambio de la otra persona? Educando. Es por eso que educar es amar. Y no solamente educar desde el punto de vista espírita. Y si lo vamos a hacer desde el punto de vista espírita, que exista una relación intelectual y moral. ¿Cómo va a ser lo intelectual? A través de un estudio metódico de esta codificación del espiritismo. ¿Y moral cómo va a ser? De que esa esencia de conocimiento que nosotros ya adquirimos lo pongamos en práctica a través de nuestros actuares y dentro de nuestros sentidos. Entonces, para mí, mis hermanos, fue un gusto haber estado con usted nuevamente, agradeciéndole a nuestro Padre Celestial la oportunidad que nos dio de estar en esta noche conectados en esta nueva plataforma y nuevamente por estar trabajando ahora a partir de este día, los días miércoles, y que los esperamos para nuestras siguientes transmisiones, para nuestros siguientes conocimientos dados con el único objetivo de ayudar a la humanidad a ser mejores día con día. Pedimos esas disculpas por la caída de la plataforma en la cual se transmite, pero que a través de esos tropiezos o esas interrupciones de conectividad estamos aquí presentes. Entonces, para mí es un gusto haber estado delante de ustedes y para cada uno de ustedes, mis hermanos, la mejor de las noches.